el hecho de que de alguna manera sabemos que en la cantidad de letalidades que se han observado en los últimos días hay un parámetro bien característico y son los grupos etarios. Sí. Si nosotros tomamos el tiempo de observar esas estadísticas que se reportan, vemos cómo las letalidades se están produciendo en grupos etarios arriba de 60, 70, 80 años, ¿verdad? Que de alguna manera pues son aquellas personas que tienen mayor riesgo. Entonces eso unido a la falta de un esquema de vacunación con 4 dosis, eso a la falta de consulta oportuna, pues incrementa el riesgo, sí. Porque todas estas letalidades de consultar oportunamente y utilizando el kit de medicamentos con el inhibidor del virus, como el molnupiravir, hubieran podido tener una mejor evolución de esta enfermedad, pero es muy clave e importante consultar oportunamente. Sin embargo, en este periodo vacacional, en el que los salvadoreños salen, debemos siempre recordarnos de que no solo podemos vernos afectados nosotros, sino que quizás podríamos servir de vehículo transmisor para otras personas. Y en ese aspecto es muy importante el que practiquemos las medidas que hemos aprendido a lo largo de la pandemia, que son el lavado de manos constante con agua y con jabón, el de alguna manera utilizar siempre una mascarilla si estamos en una aglomeración en un espacio cerrado. Sí. Eso es importante tenerlo. La mayoría de actividades que se están realizando pues son al aire libre, pero sí, siempre es importante el tener en consideración esos aspectos, y no solo en el tema del COVID, sino que el lavado de manos constante con agua y con jabón, que son puntos fundamentales en este periodo de vacaciones en el que pudieran incrementarse las enfermedades gastrointestinales. Van a pasar abiertas toda la semana. Se ha disminuido la capacidad de alguna manera el personal que está en cada uno de los puntos. Evidentemente se utiliza el resto del personal que está trabajando en las diferentes acciones en el territorio con los aspectos muy propios de este periodo vacacional, pero están abiertos para aquellas personas que no han tenido tiempo durante las semanas anteriores y que dicen, bueno, esta semana de vacaciones vamos a utilizar para podernos ir a vacunar. Así que pueden acercarse, la vacuna está disponible, también está disponible las pruebas de tamizaje que continúan para que de esta manera pues todos tengamos tranquilidad. Los laboratorios, de los 3 laboratorios que están Oriente, Occidente y San Salvador, están realizando las pruebas, siempre corriendo las pruebas del PCR y haciendo otras funciones importantes de vigilancia epidemiológica para que todos los salvadoreños estemos seguros. Sí, mire, no se trata de que haya una alta en decesos en X periodo o que hay un mes, sino con más letalidades o complicaciones que otros. Evidentemente, a mayor cantidad de casos, siempre que hay un incremento de casos en las diferentes elevaciones que hemos observado a lo largo del tiempo, pues también así incrementan los ingresos hospitalarios y si incrementan los ingresos hospitalarios es mayor la probabilidad de tener letalidades o complicaciones que en aquellos meses donde no tenemos pacientes ingresados. Es una cuestión de dinámica en el tema muy particular de esta pandemia tan dura que ha abordado o ha afectado a casi todos los países del mundo, pero es muy importante el tener presente de que no podemos evitar que exista el COVID-19, no podemos evitar que existan complicaciones a causa del COVID-19 y no somos el único país que ha tenido dificultades, al contrario, somos uno de los pocos países que ha tenido limitadas las complicaciones que esta enfermedad puede tener y definitivamente ahí es donde debemos los salvadoreños pues sentirnos orgullosos de que hemos puesto en práctica todas las recomendaciones, pero también no bajar la guardia y seguir cumpliendo estas recomendaciones. Sí, definitivamente ustedes pueden observar las gráficas y vemos cómo ahí a partir de cerca del 5 del 2, la primera semana de julio, observamos una cantidad de casos que llegó hasta cerca de 688 casos confirmados por día. Entonces tuvimos una elevación. Evidentemente en ese momento, cuando hay más casos confirmados por día, ahí también suelen suceder ingresos. Esta ocasión fueron menos ingresos que la ocasión que tuvimos Delta, ¿verdad? Pero no quiere decir que no podamos tener de estos pacientes ingresados pacientes que están teniendo complicaciones, más porque son pacientes arriba de los 60, bueno, tenemos pacientes mayores de 80 años, entonces son pacientes bastante frágiles, bastante vulnerables por su misma condición, por su edad, por sus enfermedades asociadas, que si bien es cierto, están ante el desarrollo del COVID, tienen otro tipo de enfermedades que también pues se desencadenan, correcto, una desencadena complicaciones en la otra y va una cadena hasta que al final pues es bien difícil el poder recuperar la salud de estas personas. En ese aspecto,
para esta primera semana observamos que llegamos a esa cantidad, pero actualmente nosotros estamos viendo ya una disminución abajo de los 430 casos confirmados. Entonces, si ustedes pueden ver la tendencia de la gráfica, comienza a decirnos que la escalada de casos que hemos tenido en las últimas semanas ya va con una tendencia a la disminución. ¿Esto qué quiere decir? Muy probablemente lleguemos a un punto en el cual tenemos la misma cantidad que observábamos antes, cerca de 20, 30 casos confirmados por día, y en pues vamos a observar congruentemente una disminución del ingreso hospitalario y congruentemente una disminución de las complicaciones o letalidades. No quiere decir que si hay poquitos ingresos no va a haber letalidades, no, porque sabemos que siempre, aunque tengamos un par de casos, uno que otro, aquellos grupos poblacionales vulnerables, adultos arriba de 80 años, que no consultan oportunamente, que no toman el kit de medicamentos del antiviral, que llegan 10 días después con insuficiencia respiratoria, es muy difícil poder recuperar la salud, porque pues evidentemente se desencadena toda una secuencia de agentes proinflamatorios en el cuerpo que nos llevan a un problema séptico, infeccioso, y termina por generar la pérdida de la vida. En este momento, muy probablemente es BA2.75 o BA4 o BA5. Esas son las posibilidades. ¿Por qué no tenemos todavía pues este resultado? Está en procesamiento. Yo creo que uno de los puntos importantes a comprender es que nosotros tenemos que tomar las muestras en base a aquellos que generan mayores complicaciones. Por ejemplo, si yo tengo en el territorio la posibilidad de tomar 100 muestras, para poder saber de esas 100 muestras cuáles son las variantes, yo tengo que hacer una selección muy integral. ¿Por qué? Si seleccionamos en un solo lugar, podríamos pensar que solo estamos teniendo un tipo de variante, porque seleccionamos todas las muestras en un solo lugar. Entonces tenemos que hacer en todo el territorio. ¿Y qué nos interesa saber? Bueno, nos interesa saber cuál es de la variante que estamos teniendo tiene mayor riesgo o mayor agresividad. Entonces, partiendo de que queremos saber cuál es la más agresiva, ¿de dónde vamos a sacar las muestras más importantes? De los pacientes que están en una situación difícil ingresados en un hospital. Entonces, debido a esto, pues ha sido un poco más difícil conseguir las muestras, partiendo que nos interesa saber de manera integral qué es lo que está sucediendo, y igual también pues necesitamos el apoyo siempre del Instituto de Panamá, que nos procesa las muestras para poder tener los resultados. Ahora, empíricamente y en base a la evidencia, sabemos que muy probablemente es este tipo de variantes por lo que está sucediendo a nivel internacional, 1, y 2, porque las características de la sintomatología con muchos trastornos gastrointestinales se han observado en los pacientes con la subvariante de Omicron BA2.75. Esa es una característica importante que genera mucho dolor o molestias gástricas, también genera bastantes cuadros de diarrea y en compañía de procesos febriles, en procesos leves síntomas respiratorios. Entonces la población de alguna manera pues a veces en ocasiones ni se percata que probablemente está ante una situación de COVID-19. Mire, ha existido pues una situación de salud pública importante en todos los países. Sin embargo, creo que aquellos países que tienen mayores dificultades para que los grupos poblacionales sean vacunados son los que se están viendo bastante apretados. Por ejemplo, aquellos países que observamos a nivel internacional que aún teniendo la disponibilidad de vacunas porque tenían el recurso financiero y no se han vacunado, porque son países que tienen una percepción diferente de las vacunas, pues estos países están teniendo una situación muy, muy difícil, no solo con la vacuna del COVID-19, sino que también con la vacuna de los esquemas regulares. En ese aspecto son países muy en particular que se ha observado eso. No quiere decir que no hayan países de las regiones cercanas a la nuestra que no pudieran tener ese inconveniente, pero definitivamente el Salvador está haciendo todo lo necesario y lo humanamente posible por alcanzar las coberturas de vacunación que siempre han sido las óptimas. Entonces, ¿qué es óptima? Bueno, mira, alcanzar por lo menos el 100% de la vacunación en los niños menores de 1 año, ¿verdad? Alcanzar más del 95% de vacunación en las coberturas abajo de los 4 años. Esos son niveles de coberturas
óptimas que pues los salvadoreños podrían tener la tranquilidad que estamos haciendo todo lo necesario y se está cumpliendo. Ahora, para eso se tiene toda la vacuna necesaria para poder proteger a nuestra población infantil y para poder cumplir nuestro esquema de vacunación. Que ojo, nuestro esquema de vacunación no solo es para niños, sino que ahí van incorporados los refuerzos, ahí van incorporados vacunas como la influenza para grupos vulnerables, ahí va la difteria, el tétano, que son vacunas que se pueden poner en grupos muy específicos. También las vacunas para nuestras embarazadas, se ha incorporado la vacuna del virus del papiloma humano. En general... Se está aplicando a menores, ¿verdad, ministro? Sí, hay un programa especial que se está aplicando de los 9 años, que es la recomendación inicial, aplicar de los 9 años en adelante, y precisamente eso se ha ampliado a los 10 y a los 11 años, lo cual pues nos permite tener a más de nuestras niñas protegidas ante una situación en la cual un virus de este tipo podría predisponer a tener un cáncer cervicuterino, que es una de las principales 3 causas de cáncer en nuestra población femenina en El Salvador. Sí, siempre están a disposición en estas pruebas muy en particular. Recordemos que el virus del papiloma humano, la prueba en general la hacemos al tomar una citología. Ajá, entonces, bueno, como la citología pues es un procedimiento eventualmente que tiene que cumplir ciertos requisitos, dentro de los cuales, por ejemplo, se pide no haber tenido relaciones sexuales 5 días o 10 días antes. Son ciertos parámetros que tenemos que tener en consideración. Los pacientes deben de llegar preparados, con pequeñas recomendaciones, sí, claro, pero que a la larga nos pueden dar un resultado, bueno, nos dan un resultado fidedigno. Entonces, en ese aspecto, la citología no es algo que nosotros solo llegamos y pues ya nos hacen la citología, no, sino que se agenda para que usted cuando llegue ya haya cumplido todos los requisitos y que su muestra sea el resultado más favorable. Hay laboratorios fidedignos, correcto. Sí. Hay laboratorios de citotecnólogos y en todo el territorio que hacen las revisiones de todas estas muestras, porque el examen de citología es un examen en el cual pues tenemos que aplicar ciertas coloraciones y la lectura debe ser una lectura que se interpreta. Entonces esa lectura requiere personal especializado, no es una respuesta que nos dice sí o no, o nos dice un color u otro color y dependiendo de eso decimos que está bien o no. Entonces requiere personal y eso está distribuido a lo largo de todo el territorio, estos laboratorios en los cuales llegan todas las muestras de toda la población salvadoreña femenina y ahí se realiza el estudio. No, en este momento los corredores endémicos son bastante favorables y es más, es de resaltarlo porque en este momento todos nuestros corredores endémicos se encuentran a la disminución. El día de ayer pues tuvimos la actualización de la semana 29 epidemiológica donde hay una franca disminución en las enfermedades endémicas como el dengue, en las enfermedades gastrointestinales diarreicas, en el problema también de las enfermedades como es las enfermedades Zika, chikungunya, también el tema que son transmitidas por el zancudo, el tema también de las enfermedades como es el caso de, el tema de las neumonías, que son otro punto importante a tener en consideración y que es muy importante que la población tenga la tranquilidad que estamos en este momento en franca disminución. Por ejemplo, acá tengo los corredores endémicos en el marco de las enfermedades respiratorias agudas nos encontramos en una zona de seguridad, esto es muy importante y con una tendencia a la disminución. En el caso de las neumonías nos encontramos en una zona de éxito, ¿verdad? Esto quiere decir que la cantidad o la incidencia de casos de neumonía es una incidencia baja y aquí hay que prestar atención. En este corredor pues no incluimos el tema de las neumonías por COVID, esto es aparte, esto es neumonías en general. Ahora, también en el tema del corredor de las enfermedades diarreicas agudas nos encontramos en una zona de seguridad con una tendencia, pues evidentemente siempre en este periodo vacacional hay un pequeño incremento que esto obedece a las salidas. Sí. Bueno, recordémonos que ese incremento también viene desde el inicio de las lluvias. Por eso es que anteriormente era muy común, digamos, el mal de mayo. Es correcto. Sí. Entonces, porque el agua lluvia generaba que pues se movieran mayor fluidez en las bacterias que de alguna manera podía haber alguna contaminación. Entonces es una época del año muy en particular en la cual pueden observarse incrementos. También en el corredor endémico de dengue vamos en un franco descenso. Hemos estado en uno de los años en los cuales ha habido una lluvia intermitente muy importante que genera de alguna manera este incremento de la proliferación del vector. Además, no solo es eso, sino que también pues tenemos
tenemos una situación en paralelo de salud pública importante con una enfermedad viral que ha tenido características bien importantes como el COVID-19 y enfermedades gastrointestinales. Sí. Entonces puede haber esa tendencia a pensar que los casos sospechosos se tratan solo de dengue cuando realmente podría ser cualquiera de estas enfermedades. ¿Cómo decimos que esto está sucediendo? Fácil, mire, hemos hecho unas pruebas de confirmación porque a nosotros nos dice, mire, nosotros la definición de caso de sospechoso de dengue nos dice literal lo siguiente: creemos que puede ser dengue, pero no quiere decir que es dengue. Entonces, cuando usted ve la gráfica que dice sospechosos y ve un montón de casos, no quiere decir que todos sean dengue. ¿Por qué? Porque los síntomas que tomamos en consideración para decir que es sospechoso es tener calentura, tener dolor de cabeza y tener dolor de ojo o dolor de articulación. Con cualquiera de estos 3 síntomas, usted ya puede ser sospechoso. Bueno, ¿cuántas veces le ha dado a la población o a una persona, mire, yo ando con un poco irritado, me duele la cabeza y me siento mal? No, por definición de caso ya lo podríamos clasificar como una sospecha de dengue. Entonces, es tan amplio el concepto que a veces necesitamos confirmarlo. ¿Qué es lo que se observó? Al hacer las pruebas ya confirmatorias, como el PCR del COVID, hay una IgG para poder confirmar específicamente el dengue. Nos damos cuenta que no son dengues, que son otros problemas respiratorios que pueden ser desde gastrointestinales hasta problemas respiratorios de otra índole. Entonces es muy importante el tenerlo en consideración porque de esta manera pues a veces tenemos ciertos sectores que quieren generar la desinformación y alguien dirá, pero ministro, ¿y cómo usted me asegura que eso no está saliéndose de control? Mire, no tenemos ninguna letalidad al momento por dengue. Ningún deceso por dengue. Entonces, sí, la preocupación de las enfermedades es que ponga en riesgo la vida de las personas o que pueda llevar una letalidad, como es el caso del COVID-19 en este momento, como es el caso de otras enfermedades que son importantes y que no nos alarmamos y pasan desapercibidas, como es el caso de las enfermedades crónicas no infecciosas, infartos agudos del miocardio, diabetes mellitus, enfermedad de hipertensión arterial, dislipidemias, ¿me entiende? Entonces, todas estas cosas generan, mire, usted va a un hospital y saca la cuenta, tienen pacientes ingresados por infartos del miocardio, tiene pacientes ingresados por descompensaciones del azúcar. Entonces, estas patologías no dejan de generar letalidad. Entonces, es muy importante el darnos cuenta que a veces ciertos sectores lo único que quieren es generar una desinformación. En el caso, nosotros tenemos un equipo de hospitales en el que pues tenemos a todos nuestros jefes de mantenimiento y a nuestros comités evaluadores de riesgo. Estos se encargan de hacer las verificaciones siempre que hay un evento medioambiental. Esto sea de tipo lluvias, temblores, pues de todo tipo, ¿verdad? Entonces, en eso nos pasan los reportes para poder evaluar las condiciones. Actualmente no tenemos ningún daño o deterioro en el tema de este temblor, ¿verdad? Evidentemente, ayer hubieron lluvias, también se hizo el screening y pues prácticamente no tuvimos mayores complicaciones más que una que otra, gotera en alguno de los que suele suceder y esto todo superable y que se arregla en ese momento. Entonces es muy importante que la población tenga la tranquilidad. Una de las características de los hospitales en todo el mundo debe ser que los hospitales, a pesar de cualquier situación medioambiental, debe de seguir funcionando. Entonces por eso es que el diseño de los hospitales es un diseño que en ocasiones no es tan bonito externamente, pero cumple no es lo estético lo que es correcto, no es lo estético lo que cuenta en las partes externas de ciertos hospitales. Evidentemente tenemos infraestructura viejita que se ve un poco pues antigua, pero eso ya es una cuestión de que la infraestructura es viejita, pero la formación, el establecimiento de un hospital debe tener como prioridad o debe tener diseñado para que esto, a pesar de que tenga cualquier situación medioambiental, él siga funcionando sin ningún inconveniente. Evidentemente se puede caer un pedacito de ventana o una situación, eso como cualquier otra, pero no quiere decir que el hospital no va a seguir brindando la función que tiene como prioritaria, porque ante un efecto del ambiente, la gente va a consultar a los hospitales. Sí, mire, existen ya los lineamientos y los protocolos que fueron ya están prácticamente cargados en nuestra página oficial desde el 8 de julio. Incluso esto fue antes de que la Organización Mundial estimara que esto era una enfermedad de salud pública de importancia internacional. Y en esto lo que nos está estableciendo es cómo va a actuar el país ante esta situación.
qué va a hacer el personal de salud, cuáles son las medidas que se van a tomar, desde la sintomatología, el mecanismo de transmisión, el periodo de incubación, el tiempo del tratamiento, la detección temprana, tratamiento oportuno y qué es todo el procedimiento epidemiológico que se va a realizar. Y ahí vemos desde cuál es la manera de los síntomas que se presentan, que van desde fiebre, malestar general, dolor articular, adenopatías, un exantema o un rash generalizado que se acompaña de la formación de vesículas, pústulas y posteriormente escamas, que son muy características y que son de alguna manera la lesión dérmica la que más genera las consultas que van a detectarse. La lesión dérmica? La lesión comienza primero con un rash y se pone todo el cuerpo, el cuerpo se pone todo como manchitas rojas, ¿verdad? En todo el cuerpo, como que si usted tuviera un rash parecido al del dengue o el parecido al de la fiebre tifoidea. Y después de este rash, vea que se acompaña de fiebre también en ocasiones, pues inicia el tema de la formación de vesículas, unas vesículas que en ocasiones pueden ser parecidas a las vesículas de herpes, entonces que es otra de las enfermedades que hay que descartar. O vesículas o granitos muy parecidos a las lesiones de varicela, que es otra de las enfermedades que hay que descartar. Luego de tener líquido transparente, esas vesículas, pues empieza a generarse un líquido purulento, literalmente es pus, como pus. Entonces usted tiene como un granito un poquito más grande que una espinilla que ya está blanca, ¿verdad? Es una manera para que podamos dimensionarlo. Y posteriormente esto se seca y queda como una escamita o queda como un pedacito de tejido muerto, como seco. Entonces uno le cicatriza, ¿verdad? Es correcto, como un cascarón transparente, ¿verdad? Entonces definitivamente al final esto termina por cicatrizarse y se tarda un periodo de 2 a 4 semanas, que es una enfermedad autolimitada que se suele resolverse rápido. Ahora, es muy importante tener en cuenta que no esperemos observar 20, 30 ronchitas o vesículas, o pústulas, sino que son a veces en ocasiones 2 o 3. Y son difíciles de identificar porque son a veces en las regiones genitales. Entonces eso hace que la detección sea más difícil. Si a una persona o un niño tiene varicela, usted rápido se da cuenta que tiene varicela porque tiene todo el cuerpo lleno de las lesiones. En este caso no, porque no tiene todo el cuerpo lleno, son ciertos. Entonces las personas consultan por la lesión dermatológica y porque se ha asociado al estar en la región genital que podría tratarse de una enfermedad de transmisión sexual. Entonces son ciertos los lugares donde van a consultar. ¿Qué tenemos como Ministerio de Salud? Más de 200 equipos de respuesta rápida activos para poder identificar las 10 oficinas sanitarias internacionales y todas las unidades notificadoras que están a lo largo del territorio para que tanto en lo público como en lo privado podamos detectar oportunamente y tratar un caso de presentarse en el territorio. ¿Tenemos riesgo de que haya? Todos los países del mundo en este momento tienen el mismo riesgo. Entonces, no hay en este momento. En este momento en el país, yo creo que eso es lo más importante de decirle a la población, no tenemos ningún caso sospechoso ni ningún caso confirmado en el territorio de esta enfermedad. Lo más cercano está en Costa Rica, que ha confirmado hasta el momento 3 casos de esta enfermedad.